al aprendizaje basado en problemas. Para reflexionar en torno al aprendizaje basado en problemas, cabe reconocer qué entendemos por aprendizaje y qué entendemos por problema. El aprendizaje, dicho de manera sencilla, tiene que ver con esa posibilidad de recibir información, analizarla críticamente, interiorizarla, apropiarse de esa información, mas no memorizarse de manera fragmentada y mecánica. Interiorizarla, como dije, apropiarse y aplicar. ¿Cuándo podemos saber que una persona aprende? Cuando aquello que se analiza, que se reflexiona, es llevado a la solución de problemas reales. Y asimismo, en cuanto al problema, puede decirse que es una serie de fenómenos que exigen alguna explicación. Dicho de otra manera, nos referimos a necesidades insatisfechas y que requieren de análisis, que requieren de comprensiones para poder abordarlos con calidad como corresponde. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Surgió por allá por los años 60, 70 en las escuelas de medicina en Estados Unidos y Canadá. Cabe señalar que varios autores dicen estrategia, otros método, otros metodología. Pues ahí también me invita a reflexionar que los profesores o los que ejercemos este importantísimo rol tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de evitar la arbitrariedad en el uso de términos y tratar de emplearlos apropiadamente. En este caso, lo estamos asumiendo como una estrategia de acuerdo con los orígenes del aprendizaje basado en problemas. ¿Qué hacía este aprendizaje basado en problemas? Modificaba los contenidos y la manera de enseñar. Cuando dice modificaba los contenidos, me hace pensar rápidamente en algo. Se estaba pensando en la flexibilidad, en su condición de abierto y flexible del currículo. Se necesita entonces de un modelo pedagógico que sea capaz de adaptarse a nuevas realidades, de tal suerte que cuando sucedan situaciones adversas, no tengamos que sufrir lo que hemos sufrido hoy. Imagínense largos periodos de suspensión de clases, hasta capacitar a los docentes, hasta tomar decisiones y ese tipo de situaciones. Es fundamental que la universidad principalmente y la educación en su conjunto ya implemente modelos educativos abiertos, flexibles, capaces de adaptarse a situaciones cambiantes, porque la realidad cambia y se transforma permanentemente. Asimismo, el aprendizaje basado en problemas apela a la capacidad de la persona para resolver problemas y superar dificultades. Por lo tanto, tiene que recoger información, construir hipótesis, comprobar hipótesis, de tal manera que cada una de las precisiones que realiza, cada uno de sus planteamientos estén debidamente sustentados. Y como una de las principales estrategias, recurre al razonamiento hipotético deductivo. Avanzamos un poquito en este mismo sentido. En el aprendizaje tradicional, los alumnos, entendidos como aprendices, trabajan individualmente, reciben la información de manera pasiva e intentan memorizarse de manera fragmentada y mecánica con la finalidad de responder apropiadamente los exámenes. Los profesores, expertos, llevan la información cual proveedores de esta, enseñan y están preocupados, muy preocupados, porque los estudiantes no copien los exámenes. En el aprendizaje basado en problemas,
Los alumnos trabajan en pequeños grupos, asumen la responsabilidad de aprender, interactúan libremente, intercambian ideas, experiencias, conocimientos, valores y valoraciones. Los profesores asumen un rol, el rol que siempre han tenido, un rol de guías, de facilitadores, de orientadores del aprendizaje. Motivan y promueven la iniciativa y la creatividad. Cabe de manera general señalar lo que decía García. En la educación tradicional, hasta los niños que sacan buenas notas se desconectan, pierden la curiosidad, lógicamente por la monotonía con la cual se desarrolla la clase. Algo con respecto a la aplicación del aprendizaje basado en problemas. Pues esta estrategia se centra en el estudiante y su aprendizaje. Promueve el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y valoraciones. Los estudiantes encuentran solución a los problemas y los docentes guían a los estudiantes, orientan y facilitan los procesos. Por tanto, el hecho educativo, en base a esta estrategia, se convierte en un espacio agradable, acogedor, un espacio que promueve el desarrollo integral del ser humano, de cuya incidencia ni siquiera el docente escapa, porque también mientras intercambia con los estudiantes y con otros participantes, se enriquece y aprende, se sigue consolidando como el profesional de la educación que es, y cada día seguirá haciendo mejor la actividad educativa. De ahí que el rol del profesor en el aprendizaje basado en problemas es básicamente lo siguiente: guía a los estudiantes en todas las fases del proceso. Es decir, no divide al grupo en subgrupos para que estos vayan solitos, cumplan su actividad y cuando concluyan regresen a exponer para que el profesor califique. Eso no sucede. El profesor visita los grupos, interactúa con los estudiantes, les motiva, les invita a participar. Anima a los estudiantes a que profundicen su aprendizaje, pues el centro del proceso es el ser humano y su aprendizaje. Pues por esa condición humana, creo que todavía no somos reemplazados por las máquinas. Pues las máquinas, créanme, que enseñan muchas cosas, pero la condición humana, la capacidad de acercarse al ser humano, de animarles, de motivarles, de guiarles, pues eso todavía sigue siendo una exclusividad del ser humano. No sabemos hasta cuándo, porque el desarrollo tecnológico es impresionante y ya tenemos grandes avances en la inteligencia artificial. El docente se asegura que todos los estudiantes estén implicados en la actividad, que todos participen. Es decir, que no se dividan por partes la actividad, la fragmenten, trabajen una parte cada uno y después lo unan como un Frankenstein por ahí. Todos están implicados en la misma actividad, están trabajando de manera cooperativa. Y el docente no supervisa, sino que monitoriza el proceso y el progreso individual de los estudiantes y de los distintos procesos del aprendizaje basado en problemas. De manera general, precisemos algo más sobre el ABP. Desde los inicios de su implementación en las escuelas de medicina, se consideró que la agrupación para el aprendizaje basado en problemas se lo haría en subgrupos o grupos pequeños de 5, de 8 estudiantes o de 9 estudiantes. Se decía que es un grupo aceptable, es un grupo apropiado para que puedan analizar, reflexionar y trabajar cooperativamente.
A ello, hoy día no vamos a poder dar cumplimiento, pues tenemos un alto número de compañeros y compañeras que nos acompañan, entonces serán grupos de un mayor número de personas. Se recomendaba también que los grupos sean alternados con frecuencia, de tal manera que reciban una tutoría también alternativa con otros docentes, no únicamente con un solo docente, y puedan intercambiar experiencias con colegas, con los distintos compañeros de clase. De ahí que Burroughs en 1996 declara que hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales en el ABP. Lo primero, el grado de estructuración del problema. Entonces ahí tenemos problemas sencillos, tenemos problemas medianamente complejos y problemas muy complejos. Y señala también que hay que tener en cuenta el grado de dirección del profesor. Miren qué importante el grado de dirección del profesor, porque si el profesor divide en grupos y abandona estos, lastimosamente la calidad de los resultados son bastante débiles. Téngase en cuenta que el aprendizaje basado en problemas conlleva a la construcción de conocimientos, al razonamiento, al aprendizaje autodirigido, la motivación, la automotivación, el trabajo cooperativo. De ahí que hay que incidir en las posibilidades de participación. Participar no es validar con la presencia. Todos sabemos que la participación va mucho más allá a la capacidad de incidir o a la capacidad de influir en la construcción de conocimientos de sí mismo y de los demás. También afecta la interacción. Dicen que la participación per se ya es interactiva, pero se insiste en que debe promoverse análisis, reflexiones para que todos interactúen. Conlleva a descubrir. Existen posibilidades para la serendipia, es decir, para la capacidad de sorprenderse frente a los hallazgos, que ellos están mecánicamente dirigidos a encontrar tal o cual problema, pero en su proceso de búsqueda encuentran aquello que no estaba previsto. Qué interesante, de esa manera aportan en el desarrollo del conocimiento. A proponer, a decidir, a resolver, es decir, el aprendizaje basado en problemas es una posibilidad para vivir, para compartir con los otros. Pues es claro que integra los conocimientos, por lo tanto hay un trabajo interdisciplinario de fondo. Eleva la conciencia de la persona, porque si bien es cierto, es bonito que una persona actúe espontáneamente, pero es mucho más efectivo que actúe consciente, conocedor de la realidad, seguro, consciente de causas, de efectos, de las implicaciones de cada una de sus acciones. Y lo más importante, conlleva la puesta en práctica de los conocimientos aprendidos. Conocimiento que no se aplica, en realidad no es conocimiento, queda por ahí como una cuestión memorizada con pocos efectos en la solución de problemas reales de la vida cotidiana. De ahí que hoy día vamos a proponer dos maneras de resolver el aprendizaje basado en problemas. En primer lugar, tenemos el aprendizaje basado en problemas en 5 pasos. Debo comentarles, compañeros y compañeras, que existe una variedad de propuestas en este sentido. Dicen que se debe desarrollar en 10 pasos, en 8 pasos, y bueno, en acuerdo con algunos académicos, hemos ido también trabajando esta primera estrategia en cinco fases, ¿no? Las fases del aprendizaje basado en problemas tiene como contexto una situación problemática. Es decir, no es una situación suelta o arbitraria por ahí. Tiene como contexto una situación problemática. Esta situación problemática se aborda
en 5 pasos. El análisis de la situación, que se lo hace independientemente. Es decir, cada estudiante revisa información, observa audios, escucha videos, distintos materiales y analiza la situación. El segundo paso, en grupo se determina el problema, es decir, formulan suposiciones, hacen un análisis de causalidad y determinan el problema o los problemas en los que se pretende intervenir. En la tercera fase se aborda el problema, es decir, se plantea soluciones. Se podría recurrir para ello a una lluvia de ideas, se hace un análisis de las soluciones, se podrían también formular hipótesis y, lógicamente, determinar cuál sería la solución más idónea. En la fase número 4 tenemos ordenar las ideas de solución seleccionadas, determinar en firme la idea de solución que se pretende para cada uno de los problemas y valorar los resultados. Y en la quinta fase tenemos el autoestudio, que se lo hace también de manera individual. Como pueden ver, el aprendizaje basado en problemas desde esta estrategia se desarrolla combinando el trabajo individual, miren, tanto en la primera fase, así como también en la quinta fase, y el trabajo colectivo, el trabajo grupal, en las fases 2, 3 y 4. Pero cuando me solicitaron que aborde el aprendizaje basado en problemas, me dijeron, pero profe, hay que trabajar en ambientes virtuales de aprendizaje, porque como que resulta algo difícil llevar estas cuestiones un tanto prácticas a los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, hemos hecho algunos ejercicios y que funcionan perfectamente. Teniendo en cuenta que el aula virtual en sí misma constituye un proceso invertido, entonces el profesor selecciona la mejor información con respecto a la situación problemática y coloca en un archivo de Moodle. Luego coloca un foro en el ambiente virtual de aprendizaje, un foro general, de tal manera que los estudiantes formulen suposiciones, hagan un análisis de causalidad, identifiquen el problema, para continuar con un foro de debate sencillo. Y a través de un foro de debate sencillo, que también me facilita el aula de Moodle, entonces puedan los estudiantes plantear soluciones, analizar soluciones, formular hipótesis, discutir las ventajas, las desventajas, las posibilidades que se tendrían con respecto a cada solución. Seguidamente prepararía una sesión presencial virtual por Zoom, como estamos ahora, por ejemplo, para que en grupos ordenen las ideas de solución, determinen la solución idónea, valoren los resultados, es decir, trabajen de manera cooperativa, identifiquen en sí cuál es la verdadera solución que se va a brindar al problema, y finalmente, miren, hacemos una plenaria. En esta plenaria, también en una presencial virtual, es el docente quien consolida los conocimientos, pues los estudiantes van reconociendo qué problemas posibles habían, por qué seleccionaron estos problemas a resolver, qué alternativas tenían para resolver los problemas, por qué seleccionaron estas alternativas, qué aprendieron, qué no aprendieron, y el docente tiene la oportunidad de ir consolidando los aprendizajes que los estudiantes construyeron autónomamente en las fases anteriores. Vamos a continuar rápidamente con la misma estrategia, pero planteada de
de otra manera. Ahora tenemos el aprendizaje basado en problemas en 4 fases. Este trabajo es el resultado de una experiencia de aproximadamente de unos 3 años que hemos hecho con mi compañera Alba Yepes, y hemos pedido la validación a 2 universidades extranjeras para que lo apliquen también allá y miremos los resultados, y ha sido altamente efectivo hasta la fecha. Entonces, esta estrategia en 4 fases, miren, está dinamizada por la investigación. Y cuando hablamos de investigación, no necesariamente hablamos de estudios profundos o de investigación en profundidad. Hablamos de explorar información, de consultar, de analizar, de discutir, de reflexionar, de debatir el conocimiento que existe sobre una situación problemática. Miren que también actúa como contexto en este proceso. De ahí que tiene como centro al ser humano, a la persona y su aprendizaje, como actividad dinamizadora a los problemas en base a la situación problemática, y como acción de propuesta, las alternativas de solución que surgen, que emergen desde los propios estudiantes. Esta estrategia, en su primera fase, presenta la situación problemática, y para ello se puede recurrir a una variedad de actividades. Por ejemplo, una disertación en la que la persona que interviene habla sobre la situación problemática y va revelando posibles problemas que se dan en contexto. De ahí que inmediatamente se hace un trabajo en equipos para que trabajen cooperativamente y decidan en qué problemas intervenir. Una vez que se tiene ya listos los problemas a intervenir, se deja descansar un tiempo prudencial, y en una siguiente clase pasamos a la fase número 2, en donde a través de una presencial virtual, el equipo identifica alternativas de solución, organiza las alternativas de solución, jerarquiza, toma decisiones y define qué alternativa de solución implementará. Acto seguido, procede a elaborar un plan de acción. Téngase en cuenta, compañeros y compañeras, que cuando hablamos aquí de un plan de acción, no hablamos de una planificación gigante, sino más bien de la sistematización de algunas acciones que le permitan abordar y resolver el problema. Este plan de acción es discutido, es analizado también en equipos, de tal suerte que se pudiera minimizar todas las posibilidades de errores. Luego pasamos a la fase de intervención. En esta fase se implementan las acciones del plan, se valoran los resultados, se implementan acciones de mejora y se valoran los resultados en términos generales. Cabe señalar también que cuando aplicamos el ABP en el aula, cuando aplicamos el ABP en estos procesos socioeducativos, y de esta manera, la condición no es la resolución del problema, sino los procesos y los aprendizajes que se han podido construir a partir de estos. Y en la fase número 4, denominada reflexión, se reúne en plenaria con el docente, se revisan los procesos de aplicación, los impactos alcanzados, los aprendizajes construidos. Miren, compañeros y compañeras, cómo insistimos en el aprendizaje. El estudiante debe estar consciente de los aprendizajes que alcanza, de los aprendizajes que construye, y también de aquellos aprendizajes que le falta para que de una manera consciente pueda desarrollar acciones de mejora en su propio aprendizaje. Y algo importante también, hace una proyección ideal, extrapolando idealmente a qué otras situaciones problemáticas también se podrían aplicar las estrategias que se aplicaron en esta ocasión. Como se puede notar en esta estrategia, miren, compañeros, el proceso
socioeducativo tiene que ser visto como una totalidad. Muchas veces el profesor pierde de vista esta situación y se centra muy fragmentadamente en un tema en particular, pues la realidad educativa tiene que ser vista como una totalidad. Miren, en base a la investigación se propuso una carrera con unos resultados de aprendizaje esperados, para ello con una asignatura, con objetivos, con contenidos, y la evaluación, más allá de ser un componente en el cual miramos quiénes fueron capaces de aprender y quiénes no, se constituye en un sistema de monitoreo, de evaluación, en un sistema que fortalece las posibilidades de aprendizaje. Porque estudiante que evidencia vacíos, limitaciones y dificultades, estudiante que no alcanza ciertos resultados de aprendizaje, pues justamente para ellos hay que dirigir acciones que le permitan alcanzar los aprendizajes de una manera efectiva y eficiente. Desde esa mirada, entonces miren, una vez que tengo contenidos, una vez que tengo resultados de aprendizaje, una vez que tengo un sistema de evaluación apropiado, entonces pienso en la metodología, en los métodos, en las estrategias, en las técnicas que pueden ser utilizadas. A manera de ejemplo ahora, hemos puesto el ABP y decido el ABP. Vale también reflexionar que muchas veces damos una clase brillante, hacemos una clase muy interesante, pero pocas veces estamos conscientes de en qué parte de la clase estamos, qué estrategia estamos utilizando, o en qué parte de la estrategia me encuentro en un determinado momento. Pues la pedagogía, más allá de hacer una clase bonita, interesante, se centra en el cómo aprenden las personas. Es decir, no es que yo elijo arbitrariamente el aprendizaje basado en problemas. Yo conozco a mis estudiantes, sé cómo ellos aprenden, sé cómo reaccionan, entonces voy a implementar una estrategia de manera consciente. Aquí están, de manera resumida también, las acciones correspondientes a cada una de las fases del aprendizaje basado en problemas, en esta ocasión, en 4 fases. Y miren ustedes, organizamos las actividades ya para colocarlas en la virtualidad. En la fase de análisis vamos a hacer una disertación por parte de uno de los estudiantes o por parte del docente, porque es él quien maneja la esencialidad científica de la disciplina. Para eso recurrimos a una presencial virtual y hacemos una fiesta académica para escuchar esa disertación. Ahora, para la propuesta, creamos foros de discusión de tal manera que todos los estudiantes, colocando una entrada en el foro y respondiendo a un mínimo de 2 entradas de sus compañeros, puedan debatir y discutir las alternativas de solución. Inmediatamente generamos una plenaria para que puedan ellos trabajar en grupos, decidir qué alternativas de solución implementar y organizar un pequeño plan de acción. Para la fase de intervención se da un trabajo autónomo, de tal suerte que los estudiantes, recurriendo a los diferentes medios, pudieran implementar las diferentes acciones del plan. Y en la fase de reflexión hacemos una plenaria, ¿no es cierto? Una plenaria para que el profesor vaya consolidando los aprendizajes alcanzados, se vaya reconociendo insuficiencias, vacíos, limitaciones, y de una u otra manera se vaya extrapolando las ideas a qué otras situaciones también se podía aplicar, las que se han aplicado en esta situación problemática. Miren ustedes, acá tenemos como un producto el problema, acá tenemos como un producto el plan de acción. Acá en la tercera fase tenemos un informe de la implementación del plan de acción y acá tenemos en la reflexión, tenemos la consolidación. Téngase en cuenta, compañeros y compañeras,
que en todo momento y espacio, en todo encuentro socioeducativo, el profesor actúa como profesor, establece apropiadas relaciones y siempre está incidiendo, está afectando en los procesos de formación integral del ser humano.